Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, decidí grabar esta clase para enviárselas el día de mañana, hoy es domingo, porque, bueno, no voy a estar en presencialidad para poder estar con ustedes por vía online. Entonces, la idea es que puedan repasar el primer contenido que estaba relacionado con mentalidad mítica. Traten de tener el tiempo. Yo sé que estamos ahorita en días de sembrina, pero bueno, que tengan chance de poder leer el material y bueno, puedan revisar toda la información que tiene el libro, ¿no? Hoy vamos a estar trabajando, voy a tratar de hacer un pequeño resumen que va a estar relacionado con lo que ustedes van a ver en el libro, en su lectura, lo que va a ser la mentalidad filosófica y la mentalidad científica. Eso lo habíamos conversado en la primera, ¿no? Vamos a comenzar con la mentalidad filosófica. Bueno, conversamos en la primera clase, ¿se acuerdan que hablamos de la mentalidad mítica? Y entonces hablábamos un poco de que en esta mentalidad la categoría fundamental es la fe. Y la fe, porque bueno, todo lo que son los porqués y las preguntas que se hacen a lo que es la relación, ya hablábamos en la primera clase del sujeto con su realidad, se responden desde lo sobrenatural. Aquí vamos a comenzar a hablar sobre lo que está relacionado con lo filosófico, ¿no? Hablamos en la primera clase de que la filosofía tiene como característica principal, bueno, la búsqueda del saber, la búsqueda de la totalidad, el constantemente estarse cuestionándose, estarse preguntando. Entonces, bueno, vean un poco la imagen, es un proceso reflexivo, hay un proceso reflexivo crítico que el ser humano se plantea, después en ese paso de lo que va a ser la mentalidad mítica, que es inicial a lo que va a ser la filosofía en Grecia, y luego pasamos a una reflexión crítica que vamos a estar hablando ahorita, de cómo los pensadores comenzaron a generar, ¿verdad?, una discusión un poco más racional, ¿no? Bueno, la mentalidad filosófica, como van a leer ustedes en el libro, está caracterizada por una búsqueda permanente, por una eterna pregunta, es un constante preguntar. Por eso les decía que solamente es plantear preguntas, los por qué, y bueno, generar causas y respuestas lógicas, y pueden haber muchas posturas, ¿no? El filósofo no parcela la realidad, sino más bien la abre a una totalidad. Entonces piensa en esto, piensa en lo otro, pero siempre toma en cuenta la visión total de las cosas. ¿Okay? Eso es muy importante dentro de la visión filosófica. En este punto van a leer en las lecturas que el padre de la filosofía es Tales de Mileto. El padre de la filosofía, él era, bueno, tenía muchas, no en ese tiempo no carreras, pero había estudiado, era un estudioso, estaba enamorado del cosmos y tenía una gran capacidad de observación. Entonces, él estuvo midiendo las pirámides, fue el primero que midió las pirámides, tenía una capacidad, era físico, tenía muchas capacidades para observar la realidad desde muchas disciplinas, ¿no? Entonces él fue el padre de la filosofía porque fue el primero que se hizo las preguntas que ustedes ven en la pantalla. ¿Cuál es el arjé? Que significa principio. ¿Cuál es el elemento originario? ¿De qué están hechas las cosas? En ese momento las personas se preguntaban de qué estaban hechas las cosas. Entonces, como estamos hablando de la visión total, entonces, bueno, ¿de qué están hechas las cosas? ¿Cómo nace el mundo natural? Entonces empezó a generarse una relación entre el mundo natural y el mundo físico. Esas dos cosas fueron fundamentales en la visión filosófica. Y se generó algo que tiene que ver, bueno, con diferentes posturas, ¿verdad? Que fueron explicando el origen de las cosas. La primera postura la dio Tales de Mileto. Entonces, él dijo que las cosas tienen que tener un presente, ¿no? Un presente, y en este caso se planteó el agua como un elemento originario. Entonces, ante eso se dijeron, bueno, si el perro, el árbol, un río, una piedra están conformados por agua, entonces todo lo que existe en el mundo está conformado por agua. Fíjense la frase que tienen allí, sin el agua todo muere, y el agua está en todas las cosas. Entonces, bajo este principio, bajo este concepto, ¿cuál es el ARG? ¿Cuál es el principio originario? Se desarrolla un primer problema diciendo, bueno, todas las cosas están hechas de agua. A partir de allí, se genera una mentalidad filosófica donde muchos predecesores de Tales de Mileto
pertenecieron a diferentes escuelas y generaron la actitud filosófica. Varios dijeron, unos dijeron, bueno, sí, el punto originario viene del aire, entonces todo nace del aire, lo que es y lo que será. Después parte una visión un poco más racional, donde se dice que todo parte del número, entonces todo es imitación de los números, con Pitágoras, un poco lo vieron en matemática de bachillerato. Está Heráclito, filósofo que sigue, presocrático que sigue después, que habla acerca del fuego, ¿no? Como continua mutación, como continuo cambio, como que el mundo es un eterno hacerse, un constante cambio, ¿no? Como lo hace el fuego. El fuego viene a arrasar todo lo que está en ese proceso que permanece, ¿no? Es transformador. Luego viene Parménides, que Parménides más hacia lo inmutable, el ser no es, el ser es y el ser no es. Entonces él tiene una postura más hacia lo imputable, hacia lo que no cambia, ¿no? Luego tenemos a Empédocles, que también es presocrático, como les dije ahorita. Entonces él habla de que existen 4 principios, fuego, agua, tierra y éter, y que los 4 principios están presentes en lo que va a ser el origen de las cosas. Anaxágora también va a hablar de algo que se llama nous, que es un principio dinámico inteligente, que él lo llama mente, que bueno, que es lo que está constantemente moviéndose en el proceso de origen, ¿no? Cuando hablamos de origen, no hablamos de una sola cosa, hablamos de todo. Por eso les hablaba del agua, del perro, del árbol, de la piedra, porque es todo. O sea, cuando hablamos de origen, hablamos de visión ontológica, y cuando se habla de visión ontológica, se habla del todo, ¿ok? Y Anaximandro, por otro lado, hablaba del apeirón, que era una especie de forma en donde él explicaba, bueno, que todo está formado por esto, ¿no? Dentro de la mentalidad filosófica, hay como varias características. Entonces es importante que ustedes las revisen. Yo no voy a profundizar tanto en esta clase de esto, pero quiero por lo menos introducirla, porque ustedes van a revisar las lecturas y van a revisar en la clase, porque me interesa como tarea que ustedes agarren estos días que van a tener de sembrina y realicen un cuadrito sinóptico. Entonces van a decir, la mentalidad mítica tiene estas características, se desarrolló en esta época, lo que ustedes lean allí. Luego van a la filosófica y me van a colocar las características que están presentes allí. Entonces fíjense cómo tiene particularidades. Por ejemplo, su naturaleza, como lo dijo en este momento, responde a preguntas específicas, propias, controlables, elementos que tienen que ver con dar un orden, con leyes estables, con búsqueda de leyes internas, aspectos que tienen que ver con razones que se captan a través de los sentidos. Lo más importante aquí, ya que la categoría en la primera es la fe, aquí es la razón. Entonces prevalece la razón sobre la imaginación, sobre lo mítico, sobre esa visión que hablábamos al principio, sobre lo sobrenatural. Es una mentalidad crítica. Dicen las características que va a encontrar en lo mítico, que es acrítico, aquí es crítico, entonces va a haber una reflexión. Es de carácter individual, lo genera el individuo en la parte cognitiva, en su intelecto, va unido a un método, se necesitan técnicas estables, entonces hablamos de la lógica también, está constantemente dando razones lógicas para poder dar respuestas ante esto, y siempre va a haber una posición racional ante esa totalidad de lo real. Entonces, aspectos importantes aquí, la categoría de la mentalidad filosófica es la razón, ¿ok? Ok. Ahora vamos a repasar un poquito la científica. Déjame dejar de compartir. Voy a hablar un poquito de la científica. Bueno, en el caso de la científica, hablamos de lo mítico. Entonces dijimos, bueno, en lo mítico era constante esa explicación de lo que sucedía, bueno, porque los dioses estaban molestos, porque había una enseñanza que los dioses iban a dar de nosotros, existían seres sobrehumanos, había un comportamiento, todo lo que se generaba se explicaba desde lo sobrenatural. Luego vino un cambio, porque bueno, la gente se quería organizar la ciudad, se quería mantener un orden. Entonces, bueno, vinieron los filósofos y dieron razones, dieron causas, dieron explicaciones, y luego fue pasando el proceso histórico y llega la ciencia aproximadamente después de 1500, y comienza, bueno, la salida de los barcos de España y de Europa hacia otros horizontes, se comienza a llevar la ciencia a otros lugares, y bueno, comienzan a llegar seres
importantes dentro de la ciencia para establecer el método científico, que es el que vamos a hablar ahorita. La mentalidad científica es una habilidad innata al ser humano, o sea, quiere decir que nosotros de alguna manera hacemos ciencia, tenemos un pensamiento científico, estamos constantemente haciendo razonamiento, es una capacidad mental que tenemos los seres humanos, es propia de nosotros, siempre estamos haciendo análisis, el desarrollo de estas capacidades pues ayuda a que muchas personas sean virtuosas, que se desarrollen en diferentes campos científicos, constantemente se hacen análisis de los fenómenos naturales, sociales, se está en constante revisión, categorización, contrastación, bueno, todas estas funciones que están dentro del cerebro que se pueden realizar, comparación. Entonces el método científico exige una observación, una experimentación constante de diferentes problemas que se dan. A diferencia del filosófico, que también aborda problemas, aquí sí se dan respuestas. Y a diferencia del filosófico, que ve la totalidad, aquí la visión es más fragmentada. Es decir, que una visión científica puede dedicarse a lo psicológico, puede dedicarse a lo biológico, como nosotros hemos visto en la universidad, entre otras cosas, ¿no? Dentro de los grandes autores de la ciencia está Galileo, está Bacon, está Newton, está Descartes, está Da Vinci, está, por ejemplo, la visión de renacimiento, en donde el ser humano comenzó a renacer lo humano, renacer las características humanas. Entonces se vino desde estos autores, de estos grandes científicos, a dar una visión de que yo pienso, como lo dijo Descartes, después de un gran trabajo, un gran proceso de reflexión, se encontró con sí mismo y encontró que dentro de sí mismo había una gran fortaleza racional para poder hacer ciencia. Entonces, bueno, él estableció, yo pienso, luego existo, es decir, primero pensamos y luego existimos. Esta es la visión de la ciencia. Entonces, bajo esta visión, todo lo que tiene que ver con la duda, comienza la palabra duda, yo estoy constantemente dudando del conocimiento, entonces tengo que verificarlo, por eso es que el método científico verifica, el método científico organiza y está constantemente planteándose esta visión, ¿no? Dentro de las características de la mentalidad científica está el conocimiento es descriptivo. En aquel es explicativo, en el filosófico aquí es descriptivo. Entonces el método es metódico, sistemático, se articula en tierras, se sustenta el conocimiento, puede ser refutado por otro superior, es crítico, además es demostrable, se mueve en categorías, proviene del método más que del objeto, ¿ok? Parte de una hipótesis que debe ser demostrada a través del estudio de variables. Entonces, fíjense como cada una de las partes tiene una particularidad que tiene que estar relacionada con variables. O sea, tiene que verificarse, por eso aparece la palabra hipótesis, por eso es que aparece la palabra verificación, por eso es que constantemente en una visión científica se tiene que verificar, se tiene que organizar, porque el saber científico no abarca totalidad. Es importante tener claro eso, no abarca totalidad porque es fragmentado. O sea, cada área que se plantea tiene que ser demostrable. O sea, aquí importante. Es metódico, sistemático, tiene que ser demostrable, se establecen categorías, aunque en el filosófico se establecen categorías, las categorías son más amplias. Aquí pueden ser más fragmentadas, tiene que tener un método, la observación es constante, hay una experimentación, se determina un poco más la experiencia aquí, aunque la experiencia viene dada por la experimentación y tiene que ser demostrable, y además está en constante estudio de variables, ¿no? Entonces, lo más importante aquí que me interesa es que ustedes vean las diferencias. Entonces, para cerrar, el punto focal aquí es que ustedes vean las diferencias. Aquí la categoría principal es el método. Entonces, en el mítico es la fe, en el filosófico es la razón y en la ciencia es el método, ¿ok? Entonces, importante ver la diferencia entre lo crítico de lo mítico, lo crítico de lo científico,
de lo filosófico y lo sistemático y metódico del método científico. Bien, entonces, bueno, con esta primera introducción, yo lo que quiero es que ustedes hagan un ejercicio de lectura, que se tomen estos días en sus diferentes tiempos, porque algunos están trabajando, entre otras cosas, hagan su ejercicio y luego, bueno, me manden un cuadrito, puede ser por WhatsApp, me lo mandan en PDF, en Word, y me hacen un cuadrito. Entonces, mítico, filosófico y científico, con lo que pueden hacerlo por categoría. Es decir, pueden relacionarlos inclusive. Un cuadrito sinóptico, lo que ustedes comprendieron, pueden investigar también por internet y así fortalecen. Recuerden que internet tiene muchas cosas. A mí lo que me interesa son los 3 tipos de conocimiento. En internet van a encontrar un montón de tipos de conocimiento, pero aquí lo que nos interesa son estos 3. ¿Ok? Y que les quede claro que en cada uno ha habido precursores. Por lo menos en lo mítico, ya sabemos, nuestros pueblos originarios, todos estos pueblos y mitos que forman parte de los orígenes. En lo filosófico, nuestros padres de la filosofía, los presocráticos, entre otros, Platón, Aristóteles, los griegos, por ejemplo, que formaron parte de la cuna griega, y luego en la ciencia, Galileo, Bacon, Descartes, todos estos autores tan importantes, Kant, que formaron parte del renacer de la ciencia, que vienen a transformar lo que va a ser la mentalidad del ser humano. Ahora estamos hablando de una posciencia y de, bueno, muchos cambios que se están dando y mucho ahora que están llegando estos nuevos cambios a partir de la pandemia. Entonces, bueno, era mi interés no dejar esta clase. Yo mañana voy a estar viajando. Gracias a Dios, mi sobrina viene de Perú y va a estar en coro. Y no puedo perder esta oportunidad de verla. Ustedes saben cómo es la cosa, a veces uno no puede viajar. Entonces tengo que viajar apresuradamente y por eso, bueno, no me voy a ir sin grabarles la clase. Bueno, que estén bien, que tengan un feliz año. Igual yo voy a estar escribiéndoles por WhatsApp. Ya saben la tarea del cuadro sinóptico, tienen todos estos días hasta el 3 de enero que nos vamos a volver a ver para enviarme, ¿ok? Bueno, saludos, acuérdense que tienen el libro, acuérdense que hay material y ustedes pueden seguir revisando todo, ¿ok? Bueno, que estén muy bien, saludos.